Ya estamos, Boris. Ok. Tengan todos muy buenas tardes, mis amigos. Gracias por darse cita nuevamente a este canal. Hoy vamos a tocar un tema demasiado importante. Vamos a continuar con el tema principal, con la parte número 1 que habíamos tocado el día jueves. Hoy vamos a estar compartiéndoles la parte número 2, que es el fundamento de nuestra iglesia y cuál es la iglesia que Cristo fundó. Para eso estamos aquí reunidos 3 personas, los 3 somos católicos. Mi nombre es Boris Soto, ya algunos me conocen, y para los que no me conocen, pues vengo de la Basílica Menor de San Francisco desde La Paz, Bolivia. Y va a ser un gusto compartir con ustedes este tema que es tan hermoso y que es tan fundamental para nuestra Iglesia Católica. Adelante, amigos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre le saluda a su hermana en Cristo, Beatriz Valenzuela. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bueno, yo soy cristiana católica, ¿verdad? Ya de hace 40 años. Mi parroquia es la Medalla Milagrosa, pertenece a San Lucas Evangelista, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Un abrazo y un saludo a todos, hermanos. Pues muchas gracias, hermana Betty. Nos da gusto que esté aquí con nosotros. Y pues es la en esta ocasión mi nombre es Gabriel Álvarez, y pues estoy con mi hermano Boris y tenemos la visita muy honrosa de Beatriz. Hoy que es el día de San Pedro y San Pablo, vamos a tocar un tema muy importante, que es la iglesia verdadera. Lo que significa para nosotros la iglesia. Ahorita no tenemos hermanos protestantes, sino que somos puros católicos, y vamos a profundizar el tema de lo que es nuestra iglesia, lo que significa para nosotros y lo que realmente nos fundamenta con la Biblia, ¿verdad? Y con todo. Bueno, adelante, hermano Boris. Ok, para continuar, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Esta oración es de San Benito, que dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendito San Benito, bendice mis manos para que yo pueda desempeñar cualquier trabajo, y así sean llenas de sus frutos abundantes. Haz que sea cual sea la labor, yo pueda desempeñarla con amor. Ayúdame a incrementar la inteligencia para que mi esfuerzo sea útil para el resultado. Permite que me pueda relacionar en mi sitio de trabajo. Te ruego que formes un vínculo fraternal entre los compañeros. Santo Benito y amoroso, aparta de mí cualquier flojera, desgano o pereza. Guárdame de personas con malas intenciones. Haz que mis acciones sean como cantos de alabanzas, que todo lo que emprenda sea alcanzado con éxito, y que el trabajo que yo desempeñe sea para la gloria del Señor, que así sea hecho y decretado en tu nombre. Amén. Pues bueno, sean bienvenidos nuevamente, que la paz del Señor esté con ustedes, y ahora sí, vamos a entrar en materia. El fundamento de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Para eso vamos a dar paso a nuestra hermana Betty Valenzuela, que nos acompaña el día de hoy, para que ella pueda exponer por qué la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y la iglesia que Cristo mismo fundó. Adelante, hermana. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy la iglesia está de fiesta, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Porque pues hoy la Santa Iglesia celebra los 2 pilares principales de la Iglesia Católica. Uno de los pilares, ¿verdad? Que es San Pedro y San Pablo. Pedro, el jefe, el encargado del grupo, él extendió el Evangelio de Cristo por todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y fue al que le entregó Jesucristo una misión muy especial. Pablo, el último de los apóstoles, ¿cómo diría yo? El que se consideraba ser como un aborto, hermanos, el perseguidor de la iglesia, se convierte en el corazón de fuego, ¿verdad? Fue el fanático defensor de la iglesia, el gran teólogo que escribió por ahí de más de
13 cartas, algo así en el Nuevo Testamento, y él mismo predicó el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra y se sigue predicando bien. Ah, para los que no sabían, ¿verdad? Hoy se festeja San Pedro y San Pablo. Les diré que hay católicos, ¿verdad?, que no lo saben, pues este día se festeja. Bueno, ¿en cuál iglesia debemos seguir a Jesucristo? Esta es una pregunta, hermanos, que yo pienso que debemos hacernos a profundidad todo el cristiano, porque un gran número de sectas protestantes están sembrando la confusión en nuestras comunidades católicas, ¿verdad? Con su proselitismo nos quieren apartar de la iglesia católica en la que fuimos bautizados para que aceptemos el evangelio mutilado y el Cristo incompleto que ellas nos presentan bien. Supongamos que usted o yo ya no quisiéramos ser católicos y tratáramos de encontrar la verdad. Ok, y la verdad y de seguir a Cristo en otra denominación, en otra iglesia. ¿Cuál escogeríamos? Pues hay actualmente yo creo que más de 70,000 denominaciones y sectas, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que ya no, o sea, que usted vive en donde escribió esto. Bueno, aquí hay una larga lista de iglesias para escoger, ¿va? Entre ellas, ¿qué les parece la iglesia adventista, el séptimo día, la iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús, la iglesia, los mormones, la iglesia menonita, testigos de Jehová? Bueno, hay muchísimas, diferentes denominaciones. Y lo peor es que todas estas iglesias, ¿verdad?, pseudoiglesias, anuncian a Jesucristo, es verdad, pero cada una, hermanos, lo predica y lo anuncia a su modo. O sea, aquí hay para todos los gustos. Aquí la pregunta sería, ¿cuál escogería usted? Si se hace mormón, ¿por qué no se hace mejor testigo de Jehová? O si prefiere a los pentecostales, ¿por qué mejor no escoger a los bautistas, verdad? Da lo mismo pertenecer a una o a otra. Hay hermanos separados que dicen, Betty, yo me hice de esta denominación porque aquí sentía bonito y pues está bien, ¿verdad? Pero resulta que al mes yo los veo allá en otra denominación porque ahora acá una señora se atrevió a decirme que porque acá le fían el diezmo y tanta cosa que he escuchado, ¿verdad? Pero, ok, no, la respuesta sería no, ¿verdad? Según la Biblia, a la luz de la Biblia, una sola es la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, las demás, aunque conserven muchos elementos de la fe cristiana, no son la iglesia de Jesucristo, porque aparecieron en la tierra cuando la iglesia católica ya existía y porque pues no contienen toda la verdad y la vida que Cristo nos vino a traer. Bueno, a la luz de la Biblia la vamos a analizar. En primer lugar, vemos que Jesucristo jamás se planteó la posibilidad de que hubiera diferentes iglesias que lo tuvieran a él como Señor, ¿verdad? Acuérdense que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, y que estuvieran separadas y en desacuerdo entre sí. Cristo no quiere divisiones entre sus discípulos, quiere que todos que todos los que creemos en él estemos unidos. Esto que les dije lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 21, y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 13. Cristo, hermanos, fundó una sola iglesia, no muchas, y esa iglesia se nos presenta, ¿verdad?, con figuras que nos dan a entender unidad, acuerdo, armonía, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo del Señor, es su casa, es su comunidad. Esto que les digo lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 18, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. No se los voy a leer porque pues yo creo que ya de antemano saben, pero ahí están los textos bíblicos, ¿verdad?, que nos hablan de que la iglesia es el cuerpo del Señor. Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 1, también nos habla que Cristo fundó una iglesia. Ciertamente la Biblia, hermanos, habla de iglesias en plural, pero se refiere a comunidades que están en comunión unas con otras, ¿verdad? Estas son las iglesias locales que forman todas juntas la iglesia universal, es decir, la Santa Iglesia Católica. Esto lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 23, en Romanos capítulo 16, versículo 5, en Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1, en Apocalipsis 1, versículo 14. Cristo mismo le dio a la iglesia pastores para que la apacentaran en su nombre, ¿verdad? ¿Quiénes son estos pastores? Pues los apóstoles. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4, en Hechos capítulo 1, 12,
en Efesios 2:20, ¿verdad? A esos apóstoles se les dio el Espíritu Santo y el poder de transmitirlo. Esto lo encontramos ¿dónde? En Hechos capítulo 24, versículo 8 al 18, en Juan 21, del 20 al 23. Miren, a uno de esos apóstoles, ¿verdad? A Pedro, Cristo le encomendó el ministerio especial de confirmar la fe de sus hermanos y hacer que se conserven en esa unidad que Cristo quiere para la iglesia. ¿Dónde vamos a ver esto que yo estoy diciendo? Bueno, pues en Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Ahí en Mateo, hermanos, Jesucristo le cambia el nombre a Simón Pedro. Y yo hace un tiempo, yo estaba meditando, ¿verdad? Porque las diferentes denominaciones religiosas alegan mucho que, bueno, ese es el argumento de ellos, ¿verdad? Que dicen que, pues, que se lo cambió. O sea, eso de que le cambia el nombre, como que no le ponen lo suficiente atención. Pero si usted, a la luz de la Biblia, se fija detalladamente en eso, usted va a ver que el Señor desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando de ese tiempo. Desde el Antiguo Testamento, Jesús le cambia el nombre a unas cuantas personas, pero al cambiárselos es porque les da un ministerio especial. O sea, no a cualquiera se lo cambia. Aquel que le cambia el nombre, por ejemplo, el apóstol Simón, ¿verdad? Simón, que se llama Simón, que le cambia el nombre a Pedro, a Petras, que significa piedra. ¿Por qué se lo cambió? Porque le quiso dar un ministerio especial. Entonces, como les decía, Cristo quiere para su iglesia, Cristo nos quiere unidos en la misma iglesia que él empieza a fundar, ¿verdad? Con los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles, incluido Pedro, fueron dejando sucesores para que apacentaran las iglesias locales que ellos iban fundando. La otra vez me decía también una de las hermanas, es que usted pertenece a esta, pero acá hay otra. Le digo, sí, hermana, todas esas iglesias son locales que pertenecen a la misma cabeza que es Jesucristo. Acuérdense que ahí mismo, ¿verdad? Ya les dije que también habla de las diferentes iglesias, pero son iglesias locales que los mismos apóstoles iban fundando. ¿Dónde vemos esto que yo estoy diciendo? Bueno, pues en Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 30, ¿verdad? Ahí se iban fundando iglesias locales, ¿verdad? Que iban dejando los apóstoles. Y lo vemos en Primera de Timoteo 3, versículo de 1 al 10. También en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 y capítulo 5 del 17 al 23. Y también lo vemos en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Y Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9, ahí vemos cómo los apóstoles fueron dejando sucesores para que apacentaran las iglesias locales. A estos sucesores de los apóstoles se les puede seguir la pista. Los que llamamos ahora obispos, que tiene como colaboradores a los presbíteros y diáconos, como en la iglesia de los primeros tiempos. Todos los obispos del mundo están en comunión con el obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? Bueno, pues es el sucesor del apóstol Pedro. Hermanos, esto que les acabo de presentar así en unos cuantos minutos, ¿verdad? Esta es la Iglesia Católica. En cambio, la historia nos dice quién fundó cada una de las sectas. Y sabemos también, ¿verdad?, que en el momento en que nacieron ya existía la Iglesia Católica. La otra vez un hermano me decía, es que a mí no me interesa historia. Le digo, eso no te interesa, pues porque no te conviene la historia, ¿verdad? Pero los hermanos separados, aunque no quieran saber de historia y no crean en ella, no porque no crean en ella y porque no quieran saber de historia, la historia va a desaparecer, claro que no, la historia ahí está. Y sabemos, ¿verdad? Porque esta fue fundada por Jesucristo hace por allá de 20 siglos, hermanos. Entonces, no me quise meter mucho a darles los textos bíblicos, a mí me encanta dar los textos bíblicos, pero bueno, pues ahí están. Acuérdense que yo les diría a los hermanos católicos esto: despierta, hermano, despierta. La Iglesia Católica es la verdadera iglesia que fundó Jesucristo hace 20 siglos y que existe ininterrumpidamente desde los apóstoles. En todas las épocas, hermanos, ha habido sectas que han pretendido apartar a los católicos de su verdadera fe. Por eso, la palabra de Dios nos puso en guarda desde el principio. Acuérdense que en Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 30, nos dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles
que no perdonarán el rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Esto lo vemos, como les dije, en Hechos capítulo 20, 21, 30. También pueden ver Mateo capítulo 7, versículo 15 y capítulo 24, versículo 24, y en segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice ahí el Señor, y también que de entre de ustedes mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas. Acuérdense, hermanos, que el protestantismo salió de la misma iglesia. Acuérdense que lo inició el sacerdote católico Martín Lutero, ¿verdad? Y de ahí se vino todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, todas las sectas pretenden defender sus errores con la Biblia, olvidando que nadie puede interpretar la Biblia a su antojo. ¿Por qué yo digo esto? Pues porque en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y capítulo 3, versículo del 15 al 16, ahí nos habla que todas las sectas pretenden defender sus errores con la Biblia, pero, ¿verdad? Pues olvidan que ellos no pueden interpretarla, ¿verdad? Miren, es como, por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo, si alguien entrara a tu casa para robarte cualquier cosa, ¿no te defenderías? Hermano, tu fe es el tesoro más grande que tienes. ¿Vas a dejar que te lo arrebaten? Miren, yo en lo particular, yo soy muy celosa y yo les digo a los hermanos que tengo hermanos, amigos testigos de Jehová, digo, ¿sabes qué? Le digo, nomás de verte me da alergia, o sea, yo soy antisectas, hermanos. Yo les diría, instrúyete en tu propia fe católica para que estés siempre dispuesto, como dice primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Para que estés siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que te pida razón de tu esperanza. Yo les diría también que se unieran más a su parroquia, entren en algún movimiento apostólico, estudien la Biblia en un grupo católico. No es posible que la otra vez venga una chavala de 20 años, yo tengo 40 años, hermanos, una chavalita de 20 años y me dice, es que yo ya me sé la Biblia al derecho, yo vengo a enseñarle. Le digo, ¿cuánto tiene usted en esa religión para que no se ofendan? Y me dice, bueno, pues tengo 2 años. Le digo, mija, ¿cómo se le ocurre a usted que tiene 2 años y me quiera venir a enseñarme a mí, que tengo 40 años, ¿verdad? Y que estoy en la iglesia que hizo la Biblia y usted quiere venir a enseñarme a mí, pero pásele. Claro que se fue, ¿verdad? Entonces, es una vergüenza que una persona que tiene 1 año, 2 años en las sectas religiosas vengan a enseñarle al católico que tiene 40 años, 50 años en la iglesia, y no es posible que no estudiemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar más la Biblia, ¿verdad? O sea, en un grupo católico está muy bien, ¿verdad? Y también les digo que pueden estar seguros que cualquier cosa buena que encuentren en cualquier secta, la tienes ya, ¿verdad? Y con mayor abundancia en tu propia iglesia. O sea, cualquier cosa que tú veas, una cosa buena en una secta, ¿verdad? No. O sea, acá en la iglesia católica la encuentras abundantemente y en la iglesia que Cristo fundó. O sea, no podemos decir, yo voy a dejar esta iglesia, ¿verdad? Que tiene una historia, que tiene un fundamento bíblico y también lo tiene histórico para ir a un evangelio mutilado, ¿verdad? Que me presenten a un Cristo, como les decía al principio, un Cristo a media, ¿verdad? Entonces, también podemos estar seguros de que en la iglesia, ¿verdad? Tiene respuestas suficientes a todas las dificultades que pongan los protestantes, ¿verdad? Aclara a tiempo tus dudas, la Santa Iglesia. Entonces, pues bueno, hermanos, no sé si tengan preguntas que hacerme y si no me las hacemos a quedar callada y ya no me pregunté. Pero a mí la verdad me encanta este tema de la iglesia. Y pues, adelante, hermanito Boris. Ok, muchas gracias, hermana Betty. Nos dejaste totalmente anonadados con tu exposición. La verdad ha sido muy explicativa y ya la gente se debe estar dando cuenta por dónde va el fundamento de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Si ellos se ponen a revisar todos los argumentos que usted, bíblicos, obviamente, que usted nos acaba de mostrar, yo pienso que ellos se van a dar cuenta, lo van a leer, tal cual, de la boca incluso del mismo Señor Jesucristo. Vamos a darle paso al hermano Gabriel, que también él tiene algo para exponer sobre la iglesia verdadera del Señor Jesucristo y cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó, el fundamento. Vamos adelante, Gabriel. ¿Por qué para ti la iglesia católica es la verdadera? Pues muy buenas tardes, hermanos.
pues me siento muy contento, ¿verdad? Por tener a mis hermanos, a Boris y a Beatriz aquí junto conmigo, ¿verdad? Y pues la mera verdad que me quedo anonadado, ¿verdad? Que nuestra hermana Beatriz, ¿verdad? Sepa, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Y defienda la iglesia de esa forma, ¿verdad? Que yo creo que como nosotros como católicos, quisiéramos tener esa valentía, esa gallardía para poder expresar lo que para nosotros significa la iglesia. Gracias a mi hermana Beatriz y a mi hermano Boris también, porque pues yo aprendo de ellos. Bueno, pues Cristo fundó la Iglesia Católica y toda persona que busca a Cristo debe de ser católico. Católico significa que tenemos una misma idea, que todo lo manejamos en una sola forma. O sea, que no tenemos, que no tenemos muchas maneras de interpretar, ni muchas maneras de conocer la palabra de Dios, sino que todos estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo sentido, en un mismo dirección. Cristo no escribió una Biblia, sino que hizo una iglesia, la formó con hombres y también con mujeres, así como Beatriz, que la mera verdad pues nos sorprende, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como hombres, ¿verdad? Que ella tenga esa forma, esa valentía de poder dar a conocer la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el mensaje que nos da Pablo, bueno, que le da Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 2, que lo que nosotros hemos oído lo tenemos que dar a conocer a los demás. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita aquí nosotros, dando ese testimonio de que verdaderamente conocemos la iglesia, conocemos a nuestros santos, conocemos la palabra de Dios. Y porque de ahí nosotros lo que decimos lo confirmamos. En Lucas capítulo 10, verso 16 dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús encontró a sus apóstoles los envió para que los escucharan a ellos. Y quienes no los escucharan a ellos, entonces no están de acuerdo en ser una iglesia católica, una, única. Porque no, Jesús no dijo, vayan y que los oigan y cada quien haga su iglesia. No, dijo, vayan y únanse todos en una sola iglesia, en una sola idea, y al que lo deseche, al que se separe, pues ya es una persona que no está en comunión con una sola iglesia. Aunque en aquel tiempo hubiera 7 iglesias, en un principio, esas 7 iglesias tenían una misma idea, las cuales se reunían y tenían esos concilios para los problemas. O sea, no era cada una de esas, no eran 7 iglesias, era una sola iglesia y era católica. En Mateo capítulo 28, en el verso 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita, como dice nuestra hermana Beatriz, hay iglesias que son unitarios, que no reconocen que no reconocen al Hijo y no reconocen al Espíritu Santo. Entonces, dentro de esa variedad de iglesias, pues no debemos nosotros de pensar bien en lo que nosotros, el Señor nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, porque realmente si no reconocemos al Hijo, si no reconocemos al Espíritu Santo y si nada más decimos que es nada más el Padre, entonces estamos negando lo que está escrito. Por eso es que nosotros, los unicitarios, no comulgan con nosotros, porque están como los testigos de Jehová también, que a Jesús lo ven como un ángel o lo ven como nada. Entonces esas cosas, por favor, cuando nosotros identifiquemos esas cosas, pues rechacemos esas ideas erróneas.
Si Jesús dijo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque a través de las Escrituras, si le creemos a las Escrituras nos lo revelan. A lo mejor no dice, la Santísima Trinidad no dice, bueno, pero dice que Él es el Hijo, que Él ora al Padre y que ahorita reina el Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el verso 19 al 23, dice así: cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: la paz con vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: la paz con vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos el Espíritu Santo, a quienes le redimas los pecados, les serán redimidos, y a quienes los retenéis, les serán retenidos. A Pedro se le dieron las llaves del atar y desatar, pero aquí Jesús también le da ese poder a los apóstoles, a todos. Y entonces ese poder que nada más tenía el Padre también se lo da a los discípulos, a los apóstoles, a los que forman el clero, los que forman la jerarquía. Entonces ellos tienen ese poder de parte de Dios. Y no es precisamente de perdonar los pecados, sino simplemente de absolver esos pecados, dejarlos en las manos de Dios, que ellos son el medio del mismo Jesús para consolarlos, para darles ¿cómo se dice? La reconciliación, darles la penitencia, darles el consuelo que se necesita, porque estás arrepentido y necesitas esas palabras de parte de los apóstoles, de parte de la iglesia, en ese consuelo. La iglesia que fundó Jesucristo necesariamente tiene que tener 21 años de existencia. No puede ser que sea de 500 años, 700, o que esté separada de la iglesia que hace 21 años existía y sigue existiendo, y que es en la que nosotros pertenecemos. Hermanos, me gustaría darle paso a mi hermano Boris para que él continúe, y pues ahorita continúo yo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gabriel. Bueno, hemos visto los dos puntos de vista, hemos visto mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha edificación en los dos testimonios que nos dan, tanto el de la hermana Betty como el hermano Gabriel. Nos hemos centrado mucho en el fundamento de nuestra iglesia. ¿Quién verdaderamente fundó esta iglesia? ¿Quién verdaderamente dio esta autoridad a la iglesia para poder ser la mediadora para los hombres, para alcanzar la salvación? Esta iglesia iba a llevar el evangelio del Señor Jesucristo, y como lo decía nuestro amigo Gabriel, decía que esta iglesia tenía 21 siglos. Eso es verdad. La única iglesia que Cristo fundó necesariamente debe tener 21 siglos. También nos decía la hermana Betty, y también coordinaba con el hermano Gabriel, que la iglesia se funda y se fundamenta en San Pedro primeramente, porque es la primera piedra que el Señor Jesucristo nombra como primera piedra de la iglesia. Habíamos escuchado la explicación del porqué, el propósito de ese cambio de nombre que le da el Señor Jesucristo al apóstol San Pedro. Y hoy, como decía, recordamos este día precisamente a este apóstol. Estamos celebrando el día del apóstol San Pedro y también del santo Pablo, de San Pablo, de Pablo de Tarso, este apóstol que escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento y 2 cartas del apóstol San Pedro, 2 cartas petrinas y 14 cartas paulinas. Contamos con en el Nuevo Testamento, en los libros canónicos de la Iglesia y de la Santa Biblia, de la Santa Palabra, de la Santa Escritura. Entonces, yo me voy a centrar en este fundamento.
Vamos a comenzar primeramente de dónde ha sido iniciada la Iglesia Católica, dónde se ha iniciado esa iglesia, dónde el Señor Jesucristo o cuándo el Señor Jesucristo pone la primera piedrita de ese templo espiritual, la primera piedrita de esa construcción que Él mismo la llama mi iglesia. Vámonos a Mateo 16, 18 y vamos a analizar este pasaje que para nosotros los católicos es muy importante. Claro que tenemos muchos teólogos, muchos estudiosos que a veces difieren en cuanto a la fundación de la iglesia y al establecimiento de la iglesia, ya que algunos dicen que se funda en este pasaje justamente, en estos versos, en el Evangelio, y otros que dicen que se funda la iglesia en el día de Pentecostés. Pero vamos a leer para mi apreciación y también para la Iglesia Católica, el comienzo de la iglesia es en este pasaje tan hermoso y tan importante que nosotros hoy vamos a analizar parte por parte y luego vamos a estar continuando el legado que les deja, esa sucesión que existe en esta iglesia, ese hilito que no se rompe hasta el día de hoy. Y vamos a ver si también esto es bíblico, si también tienen la autoridad estos mismos santos padres y la iglesia mediante la Biblia. Vamos a descubrirlo poco a poco. Vamos a desmenuzar, vamos a enriquecernos con pasajes puntuales y textuales. Ustedes que tienen la Biblia en sus manos, que tienen la Biblia en sus casas, pueden ir revisando todos los pasajes y yo también los voy a ir leyendo, cada uno de estos pasajes. Mateo 16, 18. Vamos a leer Mateo 16 desde el 15. Dice de esta manera, Mateo 16, 15, también conocido como el Evangelio de Leví. Mateo 16, 15. Dice así, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras son muy importantes y vamos a analizar parte por parte. Primero, el apóstol San Pedro es el que reconoce a este Mesías, a esta promesa que ya había sido encarnada, esta promesa, esta profecía que había sido señalada en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, lo pueden encontrar, y precisamente y más puntualmente en el libro de Isaías. Vamos a encontrar la figura precisa del Señor Jesucristo. Había sido prometido un Mesías al mundo, había sido prometido ese Mesías que venía a salvar a todo el mundo mediante su sacrificio. Y ese Mesías había llegado para el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro reconoce al Mesías inmediatamente y no titubea, no duda en decírselo. Cuando él pregunta, ¿ustedes quién creen que soy yo? Dice el Señor Jesucristo. Y es donde el apóstol San Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces es ahí donde el Señor Jesucristo le dice que esta revelación no es de sangre ni de carne, sino que esta revelación se la había dado su mismo Padre. Y le cambia el nombre y le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, Cefas, o sea, Kefas, piedra, tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es ahí donde el Señor Jesucristo lo dice textual, mi iglesia. Y ahí es donde señala un parámetro. Ahí es donde señala un límite para las demás sectas. Lamentablemente, el Señor Jesucristo funda una sola iglesia. Por eso es que dice,
mi iglesia. Esta iglesia iba a ser mundial, iba a ser universal. Esta iglesia tenía este mensaje al unísono de salvación, de la buena nueva, tenía el mismo mensaje, claro, entre todos, pero que la característica principal y primordial de esta iglesia no era la de tener de la iglesia o de la congregación antigua, que era solamente en el pueblo judío y para el pueblo judío. No, esta iglesia se iba a congregar, se iba a reunir. Esta reunión de personas iba a ser no solamente para el pueblo escogido o para el pueblo elegido, sino también venía a ser de los pueblos gentiles. Él iba a rescatar a esa gente pagana, a esa gente gentil, que justamente y claramente se los nombra en el Nuevo Testamento, precisamente en las cartas. Y desde los hechos de los apóstoles ya vemos las figuras de los primeros pasos de la iglesia cristiana entre los gentiles. ¿Cómo ellos van aceptando este cristianismo? Bueno, decimos que Pedro es la primera piedra y Cristo lo nombra de esa manera. Tú eres Pedro, o sea, Cefas, Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro, sobre la base de Pedro, el Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia. Y habíamos visto que dice claramente su iglesia, dice mi iglesia, no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Se refiere a una sola, una sola. ¿Y cuál es esa iglesia que desde ese momento no ha tenido interrupción? ¿Cuál es la iglesia que ha venido y que tiene 21 siglos, como nos los decía el hermano Gabriel? Solamente tiene un nombre, es la iglesia católica. La iglesia católica y apostólica. La iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Por eso es tan lindo hablar del fundamento de la iglesia, y es ahí donde se escurre la mentira. Es ahí donde a la mentira se le depura. A la mentira se erradica mediante la palabra de Dios. Es ese el tema, el que nunca quieren tocar los hermanos protestantes, ni los separados, ni los divisionistas, no quieren tocar, ni los sectarios. Ese tema porque no les conviene. Como nos decía también la hermana Betty, nos decía que ese tema es un, ¿cómo les podría decir? Es algo incómodo para ellos, porque precisamente no pueden demostrar ni históricamente, ni bíblicamente, ni teológicamente la existencia de sus sectas desde el primer siglo, y no pueden demostrar que a ellos es a quienes les ha dejado este legado de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Habíamos visto que Pedro es la primera piedra establecida por el Señor Jesucristo. Pedro es la piedra base, donde todas las piedras se iban a arrimar. Recordemos, y vamos a aclarar nuevamente, como ya lo hemos hecho en muchos videos antes, que la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, es muy distinta a la piedra base, que es el apóstol San Pedro. Es distinto. La piedra angular sirve para guiar la construcción, para que la construcción sea, ¿cómo les podría decir? Se edifique derechamente. Para eso sirve la piedra angular. La piedra base es la piedra más fuerte de todas las piedras. Es la piedra que se pone en los cimientos para que encima de ella vayan edificándose o vayan arrimándose las demás piedras. Entonces tienen funciones muy distintas, la piedra básica o la piedra base y la piedra, como les digo, la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo nos guía con su doctrina, nos guía con su sangre, nos guía con su espíritu, etc. La piedra base es la que se pone ahí para confirmar a los hermanos, o sea, por eso es que, miren, tiene un sentido muy espiritual y muy profundo esto, porque como les digo, la piedra base tenía que ser la piedra más dura, más fuerte, que no tenía que caer ante nada y que tenía que ser la más resistente. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice, confirma a tus hermanos, porque esa piedra tenía que ser la confirmadora de los demás, tenía que ser la más fuerte de los demás, para que ella misma confirme a los hermanos y sujete a los hermanos de una manera fuerte, de una manera, ¿cómo les podría decir? Totalmente firme,
ante cualquier adversidad. Entonces, esa es la función del apóstol San Pedro como piedra de la iglesia. Vamos a ver que también le dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y aquí es donde hacemos un jaque mate a los hermanos separados, a los protestantes sectarios, separatistas, divisionistas, porque dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿A quién? A esta iglesia que el Señor Jesucristo estaba dejando eh, al apóstol San Pedro. Iba a durar siempre, iba a estar siempre con esta iglesia. Y esta iglesia nunca iba a decaer. Ni los poderes de la muerte, los poderes del Hades, jamás la podrán vencer. No la podrán vencer. Y esto también podemos ver en la última parte de San Mateo. Si nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar esta iglesia? ¿Hasta cuándo iba a durar esta iglesia que Cristo dejó, que Cristo fundó? Pues el Señor Jesucristo es muy claro en su mensaje. Nos dice de esta manera, escuchen esto, Mateo 28 y en la última parte, que es el versículo 20, nos dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes, escuchen bien, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces el Señor Jesucristo iba a estar con la iglesia, con nosotros, porque dice, con ustedes hasta el fin de la historia. En otras versiones van a encontrar hasta el fin de los tiempos, en otras hasta la consumación de los siglos, etcétera. Van a encontrar, pero todas significan lo mismo. Que el Señor Jesucristo iba a quedar permanentemente hasta el fin de la historia. Entonces, esta iglesia no iba a caer, iba a ser continua hasta el fin de la historia. Estas son las características de esta iglesia. Esta iglesia se iba a erguir desde ese momento, y es aquí donde pone un parámetro, un inicio, porque dice, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre ti, Pedro, sobre esta primera piedra, sobre esta piedrita, sobre esta piedra que yo estoy poniendo, esta primera piedra de mi construcción, de mi templo espiritual, voy a poner las demás piedras, voy a edificar el templo espiritual de Cristo, el templo espiritual de Dios, la casa de Dios. Entonces, y esta iglesia se iba a mantener firme y nadie la iba a poder derribar, nadie la iba a poder tambalear, nadie la iba a poder vencer, porque el Señor Jesucristo estaba con esta iglesia todos los días hasta el fin de la historia. Luego viene la autoridad que le deja San Pedro. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, no solamente el apóstol San Pedro tenía la función de de desatar, sino que también la función de atar. Todo lo que él ataba aquí en la tierra iba a ser atado en el cielo, y lo que desataba aquí en la tierra iba a ser desatado en el cielo. Ejemplos lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y en las demás cartas, porque el apóstol San Pedro, ¿se acuerdan de la pareja que quiso engañar, que no quiso compartir sus recursos con los demás? Pues el apóstol San Pedro ató en muerte a esa pareja, ató. Y es ahí un ejemplo de cómo el apóstol San Pedro ata o hace prevalecer esta autoridad sobre toda la iglesia. También vemos muchas veces que este apóstol San Pedro iba curando, iba sanando enfermos, e incluso en el caso de Tabita la iba a resucitar. El apóstol San Pedro hace una mediación, una intercesión por esa, por esa discípula del Señor que era Tabita, ora al Señor para que le devuelvan la vida, y es así donde Tabita se levanta tras la orden del apóstol San Pedro y le dice, levántate, y Tabita se levanta. Entonces ahí vemos también la figura de que Hermana Beatriz, si gusta continuar mientras Boris regresa.
necesita para que se pueda escuchar, activar el micrófono. Ahí está ya, ¿sí? Hola. Amén, hermana. Ahora sí ya se oye. Continúe, Ah, hermano. ok. Sí, Claro continúe. que sí. Claro que sí. Bueno, pues el hermano Bori nos estaba hablando y yo estaba anonadada, estaba escuchándolo como a mí me da mucho gusto pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano Gabriel. Como dice el expastor protestante Fernando Casanova, decía él, yo no me quería conformar con menos. Me da risa porque decía en un principio, yo no quería a los católicos, me caían gordos, pero pues como yo no quería conformarme con menos, al estudiar tanto, al meterme de lleno a lo que es la historia, a lo que es patrística, bueno, pues él se da cuenta, ¿verdad?, que la Iglesia Católica es una y no hay otra, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría, sí me escucha, hermano. Hola, hermano Gabriel. Sí, sí, Ah, hermana, sí la ok. estoy escuchando, sí la estoy escuchando, Ah, ok, muchas gracias. Sí, entonces, hermano, bueno, a mí se me olvidó saltar algo que ya lo dijeron usted y el hermano Boris, pero me gustaría todavía recalcarlo un poquito más. Hay hermanos separados, ¿verdad? Malintencionados, ¿verdad? Porque esa es la palabra, malintencionados, que a veces nos preguntan al cristiano católico. Y bueno, o sea, tú me estás dando textos bíblicos que ellos también dan, o sea, por ejemplo, ellos los mismos textos que damos la iglesia, ellos también los dan. Pero bueno, aquí, ¿cómo saber que el católico está diciendo la verdad? O sea, ¿cómo compruebo yo que la iglesia católica que yo estoy defendiendo y que digo que viene desde el siglo I hasta la fecha, cómo compruebo yo? Bueno, pues está muy fácil, ¿verdad? Nosotros como católicos tenemos las pruebas de que nuestra iglesia católica se fundó en el siglo I, ¿verdad? Para ser más exactos, allá por el año 33, y que la funda en los apóstoles y le da un nombramiento especial a uno de ellos, ¿verdad?, a Pedro, que le encarga su iglesia, le encarga su rebaño. Y aquel que le dijo Jesucristo que el demonio pidió permiso para, para ¿cómo se dice? O sea, para sacudirlos a ellos, como se hace con el trigo, pero le dijo Jesucristo, pero yo he rogado por ti, ¿verdad? Especialmente ruega por Pedro, para que su fe no venga abajo y que no caiga su fe. Entonces, a ese apóstol le da un nombramiento especial y ora por él para que después cuando venga confirme a sus hermanos. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica comprueba que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo? Puesto que pues muchas religiones, muchas denominaciones protestantes dicen lo mismo. Bueno, pues nosotros podemos comprobarlo de esta manera, con la historia de los papas. Y me gustaría, me gustaría darle nada más algunos 5 papas, ¿verdad?, de los del primer siglo. Por ejemplo, vemos a Pedro allá por el año 30, más o menos, 30 al 67, no sé, más o menos, ¿verdad? No tengo las fechas exactas. Y luego de San Pedro, ¿verdad?, que fue el primer papa aquí en la tierra, que papa quiere decir padre, o como lo digo yo, o si pones la palabra papa de arriba abajo, quiere decir Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Después de él, cuando el hermano Boris dijo algo bien importante que los hermanos dicen esto, algunos dicen, bueno, sí aceptamos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica fue la fundada por Jesucristo, pero sin embargo la Iglesia Católica traicionó al Señor y por eso la Iglesia Católica ya no existe, aquella que fundó Jesucristo. Pues el hermano Boris ya nos dio la respuesta, y en Mateo 16, versículo 18 al 20, nos dice que esa misma iglesia que Jesucristo funda, le promete estar con ella hasta el fin del mundo, y le hace una promesa que a mí me encanta, ¿verdad?, que le dice, y los poderes del infierno no podrán contra ella, o sea, no la van a vencer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aunque vengan malos papas, ¿verdad?, porque sí hemos tenido malos papas, la iglesia es santa y es pecadora, que aunque vengan malos papas, que aunque vengan malos protestantes que quieran destruir a la Santa Iglesia Católica, pues no la van a poder destruir. ¿Por qué? No porque el papa se le ocurre, no porque a la hermana Betty o el hermano Gabriel o el hermano Boris se le ocurra, no, porque es una promesa del Señor Jesucristo y se quedó inscrito hasta el día de hoy, que prometió estar con esta iglesia que él fundó. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Y prometió también que los poderes del infierno, o sea, los poderes malignos, ¿verdad? No la van a vencer jamás. Entonces, yo iba a dar una lista de los primeros papas para comprobar que nuestra iglesia, yo les pido a ellos que me nombren un pastor de su denominación del siglo I, pero ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Pues claro que no me lo van a dar porque no lo hay. Está primeramente el Papa Pedro, de ahí le sigue Lino, de ahí le sigue Cleto, ¿verdad? San Anacleto, allá por el año 75 al 78. Creo que Boris tiene mejor los años. Y luego de Cleto le sigue Clemente, Evaristo, Alejandro I, Sixto I, Telésforo, Higinio, Pío I, Aniceto, Sotero, Eleuterio, así hermanos, hasta que llegan al Santo Padre Francisco. Entonces, ellos, cuando usted les pregunta que le den la misma historia, pues, ¿qué creen? No se los van a dar. Pero, ¿qué creen que yo les digo a ellos? Yo les digo, mira, hermano, tú no puedes darme la historia de tu iglesia, porque tu iglesia también tiene historia, o sea, tu iglesia no nació ayer, tuvo que haber tenido un inicio, y yo te los voy a dar. O sea, aquí lo importante es, o sea, preguntarles a ellos cuál es el nombre de su denominación, que esa pregunta, hermano, haz de cuenta que les echa lumbre en los pies. No la pueden responder. Bueno, pero aquel que sale, que es valiente, que dice, pues yo soy bautista, tómala. Yo le digo, pues, ¿qué crees? Tu secta bautista la fundó John Smith en Ámsterdam, allá por el año 1605. No tengo la fecha exacta, pero por ese año. Ándele, no, pues que mi iglesia, o sea, yo les digo, mira, si tú eres congregacionalista, su religión comenzó con Robert Brown, allá por Holanda, en el 1580 más o menos, ¿verdad? Que tú dices que eres episcopal, protestante, bueno, pues la fundó Samuel, que no puedo mencionar su apellido, Samuel Siburi, algo así, ¿verdad? Allá por el siglo XVII, creo. Entonces, cada una de ellas, un señor me decía precisamente en mi trabajo, es que yo soy un metodista, así con orgullo. Le dije, pues, ¿qué crees? Tu secta la fundó John y Charles Wesley, le digo que no vaya por Inglaterra en el año 1700 y cacho. Digo, no me sé. No, pues que yo soy testigo de Jehová, pues fácil, a veces me encanta porque tengo un amigo que tengo pleito con él casado de hace muchos años, ¿verdad? Todos sabemos que los testigos de Jehová tienen su historia y que la fundó Carlos Russell, ¿verdad? Allá por el año de 1876 o 74, ¿verdad? Que son los llamados testigos de Jehová. Entonces, ellos también tienen un inicio y ahí está. Que no creen a mí, pues vayan y busquen, lean libros fidedignos, ¿verdad? Historia. Lean lean las enciclopedias, por ejemplo, la británica, que a mí me gusta mucho. Incluso también se pueden meter a la enciclopedia católica para que vean que no estamos mintiendo. Entonces, bueno, pues ahí tienen, yo les podría decir cada uno de los movimientos religiosos, quién la fundó y en qué año y el nombre de su fundador, que ellos vergonzosamente no lo dicen, ¿verdad? Y a nosotros como católicos, hermanos, yo veo, mira, por ejemplo, en mi perfil, yo tengo ahí al Santo Padre, ¿verdad? Que yo lo grito, que yo soy católico. Y todos los católicos no nos avergonzamos, ¿por qué? Pues porque no tenemos nada que esconder, porque somos luz. Entonces, hermanos que les acaba de presentar el hermano Gabriel y el hermano Boris, que fue un complemento hermosísimo, que a mí me encantó, ahorita algo que dijo Boris, por aquí me gustó mucho. Y esa les estamos presentando, los que nos están escuchando, la única Santa Iglesia Católica y Apostólica. Adelante, hermano Gabriel, hermano Boris. Sí, muchas gracias, hermana Betty. Se me fue la comunicación, perdón, van a disculpar, porque acá se baja mucho la señal. Estamos con fuertes vientos y también hay muchas tormentas aquí en América del Sur, precisamente en La Paz, Bolivia. Vamos a continuar con Gabriel porque tiene muchos más puntos para compartirnos y luego yo voy a continuar con lo que estaba exponiendo sobre la sucesión apostólica hasta nuestros tiempos. Adelante, Gabriel. Sí, hermano, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que así, ¿verdad? Como hace ratito que estábamos en el video anterior hablando de Pedro y Pablo y estaba yo también bien emocionado y también de repente se me fue a mí la señal, y pensé que se iba a perder el video y gracias a Dios que no se perdió y que ustedes lo terminaron y lo concluyeron muy bien. Pues bueno, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo. Pues siguiendo con lo que es la tradición, sabemos que la iglesia recuperó
esos escritos que habían hecho los judíos. Y entonces la iglesia tomó esos escritos que habían hecho los apóstoles, que habían hecho a través de la tradición de los discípulos, y entonces pudieron armar lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces esa Biblia, ese conjunto de libros, es lo que a nosotros nos rige como palabra de Dios. Y así lo confirmó el Papa Damaso. Entonces, qué importante es la iglesia para poder definir lo que es palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Pues continuando, ¿verdad? Con lo que es la verdadera iglesia, nos hace comprender que realmente la iglesia esta es verdadera porque nos dio la palabra de Dios. Si en algo se sienten sabios y conocedores de la palabra de Dios, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos queridos, pues es precisamente en lo que la iglesia pues ha podido realizar, ha podido cuidar con su vida. Muchos mártires que han muerto para poder cuidar lo que hoy nos podemos decir que es palabra de Dios. También podemos tener dentro de nuestra iglesia y saber qué es la número uno, la verdadera, el fundamento de nuestra fe es precisamente pues los sacramentos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces me gustaría ceder la palabra a mi hermano Boris, y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues hemos estado transmitiendo muy bien, y pues este video es de gran valor para quienes lo vayan a escuchar, por lo que ha dicho mi hermana Beatriz y por lo que mi hermano Boris pues siempre nos comparte. Amén. Adelante, hermano Boris. Está bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a continuar con el tema. Es muy cierto esto de la Biblia. En verdad, la Iglesia Católica tiene muchas virtudes, desde el siglo número 1 hasta este siglo que nosotros estamos viviendo, hasta la actualidad. La Iglesia tiene muchísimos aciertos. La verdad es que sin la Iglesia Católica no hubiéramos conocido siquiera al Señor Jesucristo y mucho menos a Dios Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo hace una iglesia. Nos decía al principio nuestro amigo Gabriel que la palabra de Dios, y nos daba citas que estaban en el libro en la epístola a Timoteo de San Pablo, donde decía, todo lo que ustedes han escuchado, transmítanlo a otros. Transmítanlo a otros. Ese era el mandato. Todo lo que ustedes han aprendido, todo lo que ustedes han retenido, han guardado en sí, ahora transmítanlo a los otros. Y también vamos a encontrar en las cartas apostólicas, así es como se llama, cartas apostólicas o actas apostólicas, como ustedes le quieran llamar, pero más propiamente se llaman cartas apostólicas de los santos padres. Ustedes pueden ver las últimas cartas apostólicas donde precisamente nos dice lo mismo. Así como ustedes han escuchado, así como ustedes han recibido, denlo a conocer. Ese es el mandato, y no solamente es para el ministerio, o sea, no es para el clero, no solamente es para la jerarquía, sino también es para los laicos, porque él dice que todo bautizado, los santos padres dicen esto, el Papa Francisco, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etc. Juan Pablo I decía esto, desde León también, decían que todo bautizado está llamado a proclamar, a evangelizar, a llevar la buena nueva, no solamente con palabras, sino también con actos, con obras y acciones. Entonces, nosotros estamos llamados como bautizados dentro de esta iglesia, dentro de esta única iglesia que el Señor Jesucristo ha fundado en los apóstoles, ha cimentado en los apóstoles, más propiamente, la primera piedra era San Pedro. Y es precisamente ahora que vamos a continuar con este tema, haciendo ya esa aclaración y haciendo un pequeño paréntesis, que la Iglesia Católica desde el primer siglo tuvo varios aciertos. La palabra del Señor ha sido transmitida mediante tradición,
mediante el léxico, mediante la voz, mediante la acción, mediante el ejemplo. Así ha sido transmitida en los siglos primeros. Luego, ya con el Papa Damaso, en el año 380 y pico, vamos a encontrar de que se establece el canon bíblico, el canon que nosotros solamente contamos. Palabra de Dios se llama a esa Biblia, a ese canon establecido por la Iglesia de Dios, por la Iglesia católica. Si otros sacan otros libros, han sido copiados de este canon. O sea, las Biblias de los protestantes son a partir de las versiones católicas. La Reina Valera, que ellos muchos conocen, que muchos tienen como Biblia autorizada, tienen los hermanos separados, sepan que son de dos también católicos, dos monjes católicos, que se apellidaban así. Reina se apellidaba uno y otro se apellidaba Valera, y forman, escriben y traducen estas Biblias a partir de las traducciones católicas. Entonces hacen y compilan esta Biblia, esta Reina Valera, que ahora conocemos con ese nombre. Entonces, la Iglesia Católica tuvo la Biblia desde un principio, no solamente en escrito, o sea, el escrito vino haciendo camino. Los apóstoles hicieron un camino de este nuevo evangelio, transmitieron este nuevo evangelio con el ejemplo, con la sangre, con la palabra, con la voz, con los actos, con las obras y con los hechos. Entonces ellos se armaron camino, porque no había una escritura que bajó del cielo, no había esa escritura. No había esa escritura para esta nueva iglesia. No habían parámetros, no había liturgia, no había las homilías, no había nada que ellos puedan tomar como ejemplo. Solamente tenían la voz del Señor Jesucristo, y a partir de la doctrina básica que les enseña el Señor Jesucristo, ellos ya van proliferando y van haciendo crecer esta iglesia. Van escribiendo sus cartas, escribiendo sus evangelios, escribiendo el Apocalipsis, etcétera. Hay muchas otras epístolas, hay muchos otros libros que no están dentro de este canon, pero que nosotros como católicos también los estudiamos porque queremos aprender más y queremos saber más sobre la vida de esta comunidad primera, de esta iglesia primitiva de los apóstoles. Nosotros vamos acarreándonos más y más libros porque queremos saber un poquito más sobre la vida que tuvieron ellos, sobre la doctrina, la liturgia y todo eso. Pero en la Biblia canónica, que todos conocemos, todos tenemos la Biblia canónica, o sea, la Biblia como tal, así se la llama, esa es la Biblia católica, que está compilado por esos libros autorizados, por este canon establecido desde el año 380 y pico, 84, 86, fue establecido esta Biblia. Entonces la palabra del Señor hasta ese momento era transmitido mediante la voz, mediante la acción y mediante el ejemplo, como ya decía nuestro amigo Gabriel, que era verdad. O sea, todos esos siglos estaban bajo lo que conocemos como la tradición. Eso se conoce como tradición, porque ha sido transmitido. Era un mensaje transmitido a través de la palabra, del ejemplo y de la acción. Era tradición. Celebraban la Eucaristía por tradición. Oraban al Señor por tradición. Tenían un estilo específico de bautizar por tradición. Entonces vemos que la Iglesia Católica se mantuvo. Por eso es que para nosotros lo importante no solamente es la Escritura, sino que también la tradición apostólica. A eso es a lo que nosotros le llamamos la tradición apostólica. La Escritura viene luego, porque más antes el Señor Jesucristo no establece Escritura, sino que establece una iglesia, como decía también nuestro amigo Gabriel, una iglesia para transmitir ese mensaje a través del ejemplo, de la voz y de la acción. Como ya hemos dicho muchas veces, lo estoy recalcando. Bueno, tiene bastantes virtudes nuestra Iglesia Católica. Tenemos bastantes frutos. En la actualidad, la única iglesia que ayuda en un porcentaje, ¿cómo les podría decir? Si comparamos con las otras iglesias, la Iglesia Católica se lleva el 95% de ayuda a los sectores más necesitados. No solamente a los chicos de la calle, o a las personas, o a las familias pobres, o a los indigentes, no.
sino que también ayuda psicológica, ayuda médica, qué sé yo, los centros de rehabilitación, los centros educativos, con las becas que ellos propinan, que ellos proporcionan a esas familias de bajos recursos, también becas en las universidades que tienen, o sea, que tienen ese carisma católico, van gestionando la iglesia para que las personas con bajos recursos puedan acceder a una educación, puedan acceder a una rehabilitación con esto de los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, etcétera. Ellos van, bueno, haciendo este trabajo. También para los niños, para los más pequeños, hacen un trabajo de apadrinamiento desde de Europa, desde otros continentes, para que estos niños vayan creciendo bien y, bueno, tengan una existencia económica y también social en cuanto a la reincorporación al medio social que nosotros vivimos en la actualidad. En sí, la Iglesia Católica es la que más ayuda brinda a toda la humanidad. La Iglesia Católica no solamente se limita a hablar, no solamente se limita a decir que es de Cristo y punto. No, no solamente es eso, sino también lo hace en acción. Los frutos nos dicen estadísticamente, económicamente, si nosotros vamos a los balances, si nosotros vamos a las estadísticas, vamos a hallar que así es. La única iglesia que brinda mayor ayuda a todo el mundo es la Iglesia Católica. Entonces, también vamos a traer este tema del primado de Pedro, que es muy importante. El primado de Pedro nosotros conocemos también como un fundamento de la Iglesia Católica. Los sacramentos también es nuestro fundamento de la Iglesia Católica. La sucesión apostólica también es nuestro fundamento. O sea, nosotros podemos defender estos puntos que les estamos dando a conocer bíblicamente, históricamente, teológicamente, qué sé yo. Podemos demostrarlo de todas las maneras posibles, científicamente, etc. Entonces, la Iglesia Católica tiene muchas características como para ser la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo, porque es la Iglesia del Señor Jesucristo, la Iglesia que Él mismo fundó, que Él mismo creó, que Él mismo edificó. Es la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver, vamos a repasar un poquito sobre este tema que es más importante, que es muy importante también, es una base de nuestra fe. La base de nuestra fe, de nuestro cimiento católico. Bueno, ¿por qué nosotros somos católicos? Habíamos visto en Mateo 16, 18 que esta iglesia iba a ser edificada nueva. Habíamos visto que San Pedro es la primera piedra de esta iglesia. Y al ser la primera piedra, tiene que ser una construcción nueva necesariamente. Es una iglesia nueva dada a todos los hombres. Ahí tenemos la figura de la Iglesia Católica. Pero ¿cuándo es donde el Señor Jesucristo la envía como católica a la iglesia? Marcos 16, 15, 16. Vayan por todo el mundo y el universo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Es ahí donde le da esa orden a esa iglesia de volverse, de ser, y la confirma, de ser católica para todos los pueblos en Mateo 28, 18, para todas las gentes. Y en este Marcos 16, 15, 16 nos dice que esta iglesia tenía que ir por todo el mundo y por todo el universo. El universo. O sea, nosotros teníamos que ir por todo lado, llevando esta buena nueva porque todos la merecían. No por merecimiento propio, sino porque el Señor Jesús nos estaba otorgando como un regalo divino la gracia. La gracia, y por la gracia es que nosotros llegamos a ser salvos, nosotros llegamos a ese regalo tan importante que nos da de ser partícipes del cuerpo de Cristo. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo con el bautismo. Nos afiliamos al cuerpo de Cristo mediante el bautismo y así podemos formar un solo cuerpo dentro de la iglesia. Eso nos acredita de ser parte de la iglesia. Si tú te bautizas en una secta, qué sé yo, en una denominación que no es católica, verdaderamente no estás afiliándote al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno, lo habíamos visto en Mateo 16, 18, cuando decía, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia. O sea, solamente hay una iglesia desde ese momento. Y es ahí donde nosotros sacamos a relucir y sacamos hacia la luz esto lo que nosotros estamos defendiendo, que es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto muchos puntos, no solamente de mi parte, no solamente de mi exposición, sino que también hemos visto de la exposición y de la mano de nuestra hermana Betty, de nuestro hermano Gabriel, que nos daban muchos textos bíblicos apoyando todo lo que nosotros estábamos diciendo en el transcurso de estos videos. También yo les estoy dando versículos y capítulos, mi hermano Gabriel les está dando versículos y capítulos, mi hermana Betty les está dando versículos y capítulos donde ustedes no se pueden perder. Son estos versículos y estos capítulos totalmente textuales, son literales, donde ustedes pueden hallar el verdadero fundamento y la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que ya se gesta desde ese momento en el que le dice el ángel a María que iba a nacer dentro de su vientre, que se iba a concebir dentro de su vientre el Mesías, el Salvador de todo el mundo. Entonces, continuando con el tema, miren que es muy interesante y es muy bonito hablar sobre la iglesia verdadera, que nos emocionamos a veces y damos nuestro discurso porque la verdad, y siempre sostenido justamente a la palabra del Señor.